¿Qué conocimiento? Que un ídolo nada es. Que la comida, todo está pura, todo es limpio. O sea, que hay un solo Dios. Ese conocimiento lo tenés y eso te permite en tu conciencia comer de lo que te pongan enfrente. Entonces, pero no todos tenían esta mentalidad. Aquel estaba, no, es que he sacrificado a los ídolos. No, no por eso es que estén mal, no por eso es que sean menos, pero hay que respetarle en ese punto. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, dice, porque si alguno... Bienvenidos a Hablando Claro. Hemos llegado a diciembre y en Nicaragua diciembre significa vacaciones, aguinaldo, compras, mercado, fiesta y no solo fiesta bailable, también fiestas religiosas. Y es de eso que vamos a hablar hoy, sobre la gritería. Tenemos a José Matamoros. José Matamoros nos va a ayudar a encontrar luz en medio de tanta oscuridad. José Matamoros, ¿cómo estás? Gracias, hermano, por la invitación. Pues es un privilegio estar conversando un poco de la palabra de Dios y un tema muy importante en estas fechas, un tema que causa bastante confusión, bastante división de opiniones y es un gusto estar por acá, hermano. Claro, muchísimas gracias a vos por haber aceptado a venir. Algo muy importante y para que entremos ya de un solo, porque es un tema, ya lo decía vos, Matamoros, muy importante. No sé si polémica, podemos decirle, causa bastante polémica. Definitivamente sí, definitivamente sí. Correcto, entonces, esto de la purísima o de la gritería, ¿verdad? Que ya estamos cerca de ello, ¿hasta qué punto yo puedo comer estas cosas que dan en la purísima? ¿Crees que es bueno? O sea, no puedo hacerlo. Sí, y ahí viene el punto, hermano, sobre la división de opiniones. Hay una cantidad de personas que dicen, sí puedo comer, hay una cantidad de personas que dicen, no puedo comer, pero yo creo que más que lo que decimos nosotros es al final lo que la Biblia dice, porque todas nuestras acciones, principalmente cuando tiene que ver con la parte religiosa, con la moral, con la parte espiritual, todo tiene que ser sacado, extraído de la Biblia, que es donde tenemos esa luz de conocimiento. La Biblia es la que nos indica qué es lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Para agradar al Señor. El tema es muy delicado y afortunadamente nosotros vamos a estar leyendo unos pasajes y uno de ellos está en Romanos capítulo 14. Es importante cómo inicia el capítulo, porque dice el apóstol Pablo, porque obviamente él escribe esto porque en la iglesia donde él escribe estaban teniendo estas dudas. Y esto es lo bonito de la Biblia. Los problemas del pasado son casi todos los mismos problemas que tenemos ahora, ¿verdad? Así es. Y entonces el apóstol Pablo dice, en Romanos capítulo 14, recibid al débil en la fe, dice, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, si hay débil es porque hay una persona que también es fuerte. Entonces se refiere a la parte espiritual. Hay dos tipos de personas, el que es débil y el que es fuerte, dice. Pero no se trata de que si yo sé más, esto, lo otro. No, no. Dice, no para contender, dice, sobre opiniones. Porque al final, nuestras opiniones, para que sean correctas, tienen que tener una base bíblica. Recordemos que la diferencia de opiniones, pero cuando son humanas, lo que causa es división. Entonces, pero si nuestra opinión va de acuerdo a la palabra de Dios, entonces, pues va a ser una luz, ¿verdad? En medio de tanta oscuridad. En el versículo 2, el apóstol Pablo dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, dice. Otro, que es débil, come legumbres. ¿Qué pasaba, hermanos? Habían templos paganos donde se hacían sacrificios de animales. Los paganos siempre han tenido esa cultura de sacrificar animales, ¿verdad? Son politeístas, ellos han creído siempre en muchos dioses, entonces ellos en su afán pues adoran y ofrecían sacrificios animales. Entonces, ¿qué pasaba? Algunos cristianos, y estos que están acá eran, aparte de cristianos, también venían de la religión judía. Entonces, ellos eran muy delicados con este tema de la idolatría. Es importante porque dice que algunos solo comían, dice,
legumbres. Pero ¿quién comía legumbres solamente? El débil. Porque dice, uno cree que se va a comer de todo, entonces este es el fuerte. El fuerte. ¿Qué dice el fuerte? El que cree que se puede comer de todo. Pero el apóstol Pablo es interesante los términos que utiliza. Le dice débil al que solo come legumbres. ¿Por qué? ¿Qué pasa, hermano? Lo que pasa es que en los templos paganos se hacían sacrificios de animales. En el contexto que tenemos ahorita acá, estos no iban a ese templo, pero sabían que se hacían sacrificios de animales. Muchos animales que se sacrificaban, cuando quedaba carne, se vendía en el mercado. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Muchos cristianos, cuando iban al mercado, ellos no tenían la certeza y la seguridad de que si la carne que estaban comprando era de los sacrificados de los ídolos o carne normal, que al final todo era carne. Entonces, ellos no sabían identificar si esa carne era, porque cabía la posibilidad de que cuando compraran carne, era de lo que había sobrado en el templo. Entonces, ¿qué hacían ellos? No me voy a arriesgar, decían ellos. No voy a comer eso. Se abstenían. ¿Y qué dice Pablo? Solo comían, dice, legumbres. Entonces, para asegurarse de no pecar, entonces, el débil era que le faltaba cierto conocimiento. Y vamos adelante, vamos a ver qué conocimiento. Aparte de eso, acusaba también. O sea, todo lo miraba malo, todo le estorbaba, para él era... Entonces dice, el que come, dice el apóstol Pablo, no menosprecie al que no come. O sea, dice Pablo, si algún cristiano cree y no le afecta en nada comer de esa carne, que se la coma, dice, pero que no menosprecie al que no come. O sea, había que tomar muy en cuenta eso. Y dice también, y el que no come, el que comía solo legumbre, el que no se arriesgaba a comer de los sacrificados, los ídolos, dice, y el que no come, no juzgue al que come, dice, porque Dios le ha recibido. Entonces, unos comían, otros no comían, pero todo tiene que ver, o sea, lo que el apóstol Pablo está tratando de evitar acá en este punto es la diferencia de opiniones, las discusiones. Es que tenés que poder hacerlo, tenés que hacerlo, no seas débil. Y el otro no. Entonces, si van a acusar unos a otros, y Pablo, no quiero, dice Pablo, es lo primero que dice acá, no para contender, dice, sobre opiniones, porque habían opiniones bastante variadas. Dice, tú, ¿quién eres que juzga al criado ajeno? Dice el versículo 4, para su propio Señor está en pie o cáese, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esto que es interesante, que Pablo usa una figura aquí en el versículo 5 que dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido, dice, de su propia mente. Porque igual que los judíos, por ejemplo, los judíos tenían días de fiesta, días especiales, luna nueva, día de reposo en sí, que es otro tema igual de discusión. Incluso los paganos tenían fiestas, días especiales. Viniendo al cristianismo, el apóstol Pablo decía ya que nadie juzgue en comida, en Colosenses 2:14 al 16, nadie juzgue en comida, bebida, día de fiesta, luna nueva y esas cosas, día de reposo. Entonces, porque había cristianos que todavía, después de salir del judaísmo y venir al cristianismo, querían seguir guardando las fiestas. Entonces, y juzgaban al que no guardaba las fiestas. Entonces, dice el apóstol Pablo, si alguien quiere guardar alguna fiesta, de los días en especial, pues está bien que lo haga. Está el que guarda las fiestas y está el que para él todos los días son iguales. Entonces dice, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido, dice, de su propia mente. Dice. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Ahora lo comparo, vuelve a la comida y dice, el que come, para el Señor come. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y dice, y da gracias a Dios. ¿Quiénes son estos? El fuerte y el débil. Entonces, lo importante es que el que come lo hace dando gracias a Dios. Y el que no come, también da gracias a Dios. Gracias, Señor, porque no estoy comiendo de eso.
Gracias Señor porque me pusiste esta carne en mi camino. Entonces, los dos dan gracias a Dios. Al final, que es el propósito de todo cristiano, ¿verdad? Y dice acá también, en el versículo, por ejemplo, en el versículo 12, dice la Escritura, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esta palabra va a ser muy importante ahorita y más adelante. Eso es la palabra tropiezo o hacer caer. Porque aunque el apóstol Pablo dice, se puede hacer, pueden comer, perfecto. Pueden comer, dice, pero no está, digamos, el apóstol Pablo nos va a dar detalles de cuándo nosotros no deberíamos de comer. En esto que estamos hablando de la purísima, porque hay personas que están tranquilos, están en una esquina, están en un lugar y pasa gente, pasa comiendo. ¿Qué pasa, Carlos? Si te dicen, toma una caña, dice, aquí te traigo una catamala, Entonces, hay dos tipos de personas. El que lo agarra y se lo come y lo hace tranquilamente, y está el que lo rechaza. Entonces, la pregunta sería, según lo que hemos leído, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Están bien los dos? ¿Están mal los dos? ¿O qué? Bueno, dice, el que come, de gracias al Señor. Y el que no come, igual dice, de gracias al Señor. Ese es el punto importante acá. Y dice también el apóstol Pablo, porque es mala comerse algún alimento, es mala la carne aquella que vendía en el mercado, lo que aunque fuera salido del mismo templo pagano, era mala esa carne. Es malo si te dan algún alimento de una fiesta pagana o fiesta religiosa que no tenga nada que ver con lo verdadero del cielo, será malo todo eso. Entonces, este pasaje, hermano, nos da una información importante en el versículo 14. Dice, yo sé, dice Pablo, y recordemos que la doctrina descansa sobre los apóstoles. O sea, más que una opinión que yo te pueda dar, porque más que mi opinión, lo que estamos haciendo es la Biblia, hermano. Mi opinión aquí, a un lado, sirve si va de acuerdo con la palabra de Dios. Pero aquí la doctrina que descansa sobre los apóstoles, Pablo inspirado por el Espíritu Santo, y este versículo me encanta que dice, yo sé, dice Pablo, o sea, tenía la certeza, y confío en el Señor, dice, porque al final la que tenemos que agradar es al Señor. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, dice, que nada es inmundo en sí mismo, dice. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, si la comida que me ofrecen, venida de una purísima, si yo pienso que no es inmundo, entonces, dice el apóstol Pablo, entonces no lo es. Coma tranquilo. Pero si yo pienso que es inmundo, no se lo como porque no va a comer tranquilo. Es importante esto, Matamoros, porque esto de las opiniones a veces hacen divisiones y ya en alguna ocasión lo tocamos, ¿verdad? Pero la palabra, y lo estás diciendo vos, ¿verdad? La doctrina tenemos que apegarnos a ella. Pablo está haciendo una recomendación de cómo hacerlo, pero a veces, no, es que así lo debemos de hacer nosotros y comenzamos a poner nuestras propias opiniones. Vos me decías, ¿te comes una caña si te da? Yo no puedo decir que sí o no, ¿verdad? Pero yo creo que sí, ¿verdad? Yo realmente sí. Alguien fue a puricimear y me trae una catamal con pancito va de viaje. Entonces, ¿verdad? Yo me lo como. Claro. Pero el punto es, ¿te lo permite la Biblia? Bueno, dice Pablo, si vos sentís, según el texto, el versículo 14, dice, si vos sentís que no es inmundo, entonces no hay problema. Porque al final, hermano, todo apunta a la conciencia y al corazón. Pero, aunque algo en sí no sea malo, cuidado también. Y ahí viene una advertencia. Me llama la atención y me gustó la forma, bueno, yo me lo como, decimos. Y muchos de los que puedan ver esta información pueden decir, yo también, otros dirían, no, yo no lo haría. Entonces, ahí es donde viene la parte del respeto. O sea, tenemos que respetar y en qué momento esa libertad que me está mostrando ahorita, en qué momento puede ser peligrosa. Porque fíjate bien, dice, Pablo dice que nada es inmundo en sí mismo.
Para que el que piense que algo es inmundo, bueno, dice Pablo, para él lo es, porque recordemos siempre dos tipos de mentalidades, el fuerte El dedo. y el débil, el que se come en la catamal y el que no se lo come. Pero dice, versículo 15, advertencia, dice, pero dice, por si causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. No haga que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, ¿qué significa? Significa que si alguien te ve que estás comiendo algo y sabe de dónde viene, entonces el débil que va a decir, el hermano ese, está haciendo eso, ay Dios mío, entonces se va a sentir mal, como cuando sentís mal de que miras a un hermano que está en un bar tomando, o mira a alguien que está en fornicación, en adulterio. O sea, cuando miramos a alguien que cae en pecado, nos sentimos contristados. Entonces, a alguien que piensa que comer algo de lo sacrificado a los ídolos es malo, ver al que siente que tiene libertad para hacerlo, ¿qué va a hacer? Va a afectar su corazón. Y ahí Va a está el afectar- pecado. Ahí está el problema. Entonces el apóstol Pablo dice, si por causa de la comida tu hermano ya no anda conforme al Espíritu, dice, porque Pablo dice, en otras palabras, no es que sea malo, no es que sea malo, pero hay cosas que aunque no sean malas, a veces hay que evitarlas. ¿Por qué? Porque ahora como cristianos no vamos a pensar solamente en nosotros, tenemos que pensar en qué, en nuestro prójimo. Nuestra relación con Dios se basa no solamente el Señor y yo, no, el Señor, yo, y cómo estamos nosotros viviendo con nuestro prójimo. Dice el apóstol Pablo siempre, en el versículo 20, no destruyas la obra de Dios, o sea, al débil, porque Cristo vino a morir por todos. Así es. Entonces, y no solamente, en cierta forma, no solamente por ser mente débil, está mal, ¿no? Dice Pablo, el que no quiere comer, está bien que no lo haga. Si para el inmundo, está bien, igual da gracias al Señor. Entonces dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Dice, todas las cosas a la verdad son limpias. Ese versículo a mí me gusta mucho, es muy claro. Todas las cosas, hablando de qué? Del alimento, ¿verdad? De lo que viene. Todas las cosas a la verdad son limpias, dice. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno, dice Pablo, es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilita. Dice, ¿tienes tu fe? Dice, tenla para contigo delante de Dios. O sea, esa fortaleza que me mostraron, está bien, excelente, tenerla con el Señor. Pero no tengas esa libertad, cuando esa libertad puede afectar al débil en la fe, porque hay que tener mucho cuidado. Pablo dice, bueno es no comer carne, no porque la carne sea mala, aquí se está refiriendo, es bueno no comer carne a causa del hermano débil en la fe. Por eso dice, bienaventurado, dice el apóstol Pablo, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, dice, sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Fe es la conciencia calla. Entonces, bienaventurado dice el que duda sobre lo que come es condenado. Dice, o sea, si yo creo que es malo y me lo como, entonces es malo, estoy pecando, porque mi conciencia me está acusando. Si yo lo hago con fe, o sea, con conciencia tranquila, por el conocimiento de que nada es inmundo en sí mismo, entonces yo estoy bien. Entonces, el problema es, hermano, dice que tengamos cuidado, porque si yo estoy comiendo y alguien me ve hacerlo, y si yo lo invito a comer, vení que un ídolo nada es, que nada es inmundo en sí mismo, pude haberse estimulado a comer y me hace caso. ¿Cuál sería el problema? Que en el fondo de su corazón, él quiera que es malo. Y va a comer. Sí, porque no va a provenir de la fe. Su conciencia le va a atacar y va a comer atacado en la conciencia. Por eso es que el punto acá es, nada es inmundo en sí mismo. Todo tiene que ver
con el testimonio, con lo que nuestros hermanos más débiles pueden hacer. Entonces, aquí Pablo lo que está enseñándonos es, si vos te lo comes y vos crees que todo está bien, perfecto. Excelente. Pero Sí. si vos crees que esto va a perjudicar tu relación con Dios, que no está correcto, es mejor ni tocarlo. Entonces, ya sabemos. Y no lo dice Matamoros, como está diciendo él, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Aquí hablamos claro, lo dice la Biblia, no lo dice Matamoros. Algo también muy importante, Matamoros, que pasa con aquel que es fuerte. Pero por ser fuerte, él viene, come. Y no solo come, sino que hasta se va a sentar. Y es uno de los primeros y está y en una sola comedera. ¿Qué pasa con esto? Claro, hermano. Por eso te decía yo, la Biblia es sabia y nos presenta este caso también. Porque estaba el que no va y le pasan dejando. Y en este caso está el que come, pero no solamente come, sino que come en el punto, en el lugar, ¿verdad? Primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, dice la Escritura, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, dice, pero el amor edifica. Dice, todos tenemos conocimiento, pero ¿cuál es el contexto de que todos tenemos conocimiento? Bueno, de que Dios, hay solo uno, dice también. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe de hacerlo, dice. Pero si alguno ama a Dios y es conocido por él, dice, acerca pues de las viandas, versículo 4, que se sacrifican a los ídolos, sabemos, dice Pablo, que un ídolo, nada es. Esta es parte esencial del tema. Un ídolo, nada es. Sea como se llame el ídolo, el que se le está dedicando la fiesta, la celebración, todo lo que se está haciendo, ¿verdad? A quien se le dedica la comida, lo que sea quien sea, de la nación que sea, un ídolo, dice Pablo, nada. Entonces quiere decir que si no es nada, esa persona no me puede hacer daño, o sea, no existe, no es nada. O sea, la comida es simplemente comida normal. Entonces, dice Pablo, un ídolo, nada es, dice. Entonces, ¿qué pasa? Y que no hay más que un Dios. Entonces, vamos al versículo 7, dice, pero no en todos hay este conocimiento, dice, porque algunos, dice, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contaminan. Allá era la carta a los romanos, donde el contexto primario era judíos que habían convertido al cristianismo. Ahora, el lugar de los corintios, un lugar pagano, uno de los peores lugares para convivir, uno de los peores lugares, o sea, la iglesia estaba metida en un lugar terrible, el lugar de Corinto. Y ellos venían con una cultura de idolatría, eran politeístas, adoraban muchos dioses. Entonces, ellos estaban acostumbrados a esa fiesta. Por eso aquí dice el apóstol Pablo, dice, algunos, dice, habituados hasta aquí, dice, a comer a los ídolos, como sacrificado a los ídolos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Su conciencia, dice, siendo débil, se contamina. Entonces, ¿qué pasaba si a alguien todo lo miraba como sacrificado a los ídolos? Entonces, le iba a afectar moralmente, se iba a contaminar. ¿Por qué? Porque no tenía la fortaleza para reconocer que hay un solo Dios, o a lo mejor un solo Dios, ellos estaban conscientes. Pero como venían acostumbrados a la idolatría, todavía tenían esa debilidad, como que si le iba a afectar esto, lo otro. Dice la Escritura en el versículo 8, si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, el que come no es más que el otro. El que no come tampoco es menos. Entonces, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Lo mismo dice Pablo. El que come, gloria a Dios. El que no come, gloria a Dios también. Allá los romanos decían que los dos daban gracias al Señor, ¿verdad? Y esa es la parte más importante. Entonces, y vuelve a repetir el principio que habíamos tocado allá. Que tu libertad, dice, no sea tropezadero. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser, dice, tropezadero para los débiles. ¿Dónde se convierte en malo? Cuando tu libertad, cuando vos crees que puedes comer, es tropiezo para los débiles. Porque dice aquí, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento,
¿Qué conocimiento? Que un ídolo, nada es. Que la comida, todo está pura, todo es limpio. O sea, que hay un solo Dios. Ese conocimiento lo tenés y eso te permite en tu conciencia comer de lo que te pongan enfrente. Entonces, pero no todos tenían esta mentalidad. Aquel estaba, no, es que he sacrificado a los ídolos. No, no por eso es que estén mal, no por eso es que sean menos, pero hay que respetarle en ese punto. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, dice, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Ahí está el punto que me decías, porque no solamente estaba el caso del que le pasan dejando algo, no, sino está, claro, está el que come, pero come ¿a dónde? En el punto ahí. Este no es como el que dice que me den, no, sino que me pongan donde hay, dice. Entonces, se lo llevan y lo ponen, y él está ahí. Pero es importante esto, el que está aquí en este caso, el que está en el lugar, sentado a la mesa, porque aquí eran unos hermanos, en el contexto eran hermanos cristianos, sentados en templos paganos, donde se sacrificaban animales dedicados a los ídolos. Pero ¿qué pasa con estos hermanos? Claro, ellos decían, un ídolo dice, nada, voy a aprovechar. Él llegaba a aprovechar, él llegaba a comer. Ya, no por eso estuviera mal. ¿Dónde viene lo malo? Pablo no le dice, está mal por sentarse ahí. No, ¿dónde viene lo malo? Dice Pablo, si te ves sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel, no dice Pablo estás mal, no, dice, la conciencia de aquel que es débil, dice, no será estimulada a comer los sacrificados a los ídolos. Ah, claro, ve el hermano Carlos, el hermano Matamoros, el hermano Luis, el hermano Juan, están comiendo, están en ese lugar. ¿Será que yo pueda comer? Ay, ahí lo estamos haciendo dudar. Se va a querer hacer lo mismo, pero su conciencia acusándolo, ¿y qué va a pasar? Se va a perder el hermano y vamos a caer en pecado nosotros, porque el apóstol Pablo dice, y por el conocimiento tuyo, dice, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, las consecuencias son graves, hermano. Se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, dice, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, dice, contra Cristo pecáis. O sea que es muy peligroso. Si nos ven comiendo, si alguien piensa que no es malo y está comiendo en un lugar, en sí no es malo el punto, pero no va a faltar quien te mire. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice el hermano este, el hermano otro, el hermano Luis, el hermano Juan, el hermano Pedro, el hermano Matamoros. Entonces, se va a ver estimulado, va a sentir deseo también de comer él. ¿Y qué va a pasar? Como su conciencia no tiene conocimiento de que hay un solo Dios, de que un ídolo nada es, entonces lo va a hacer con culpa. Y al final, Pablo y el Señor, ¿a qué es lo que apuntan? A la conciencia, al corazón. Todo lo que se hace, decía el apóstol Pablo a los romanos, lo que se hace sin fe es pecado. Lo que no proviene de la fe, dice Pablo, es pecado. Dice el último versículo, en el versículo 13, por lo cual, si la comida, dice Pablo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Aclaración, no dice Pablo que la carne sea mala, sino se vuelve mala cuando le es ocasión de caer a un hermano. Así que estar ahí es bueno, no es bueno, y es malo. Su mente, no, él está tranquilo, esto no es nada, dicen ellos. Pero ¿por qué es malo eso? Por la conciencia, porque también hay que cuidar el testimonio. Muchas personas van a decir, somos cristianos, pero ¿qué está haciendo ahí? Es que él está tranquilo tal vez con su mente, pero vamos a hacer pecar a los demás. Sí, porque hay un par ahí de hermanos que yo sé que nos están viendo, que ese es bueno al diente, y ese estuviera ahí en la primera fila comiendo, porque donde hay comida, ahí estaba él. Y no, pues, va a aprovechar. Entonces, pero hay algo muy importante, Matamoros, de lo que estaban conversando, es que estos hermanos comen, están ahí y no pasa nada. Si él se siente tranquilo, como lo dice la Biblia, o sea, un ídolo no es nada. La palabra de Dios lo está diciendo. No es Matamoros, y lo vuelvo a decir, ¿verdad? No es Matamoros, es la Biblia.
Estamos hablando según la Biblia. Un ídolo dice, tiene boca, pero no habla. Tiene mano, pero... Y la palabra lo dice. Entonces, si el fuerte está comiendo, está ahí, hay problema. Pero si el débil cree que eso es mano, tampoco es problema si no lo hace. Amén. Entonces, tenemos la libertad, pero cuidado, hay que tener cuidado. Y lo que decía hoy, que estaba leyendo, que hay que tener cuidado con la conciencia de los demás. Es cierto que vos sos fuerte, pero yo soy débil. Y si yo te miro ahí, Se va a ver estimulado a comer. No, o voy a decir, este hermano anda en el mundial. Y a veces hasta comienzan, allá lo miré, y las murmuraciones y todo eso, ¿verdad? Que también puede ser pecado. Bueno, no puede. Y esto lo podemos hacer una ligera comparación, incluso como el que dice, tengo unos amigos que están tomando, están en un bar y todo, y yo estoy ahí, pero yo no tomo. O sea, es cierto, estoy en un bar, en un lugar correcto, no estoy pecando porque no estoy tomando, los demás sí. Pero, ¿dónde caeríamos en pecado ahí? Porque serviríamos como tropiezo. O sea, el testimonio es muy importante para nosotros. Entonces, el hermano, ¿cuál sería el problema del hermano que va a un lugar donde sacrificaban los alimentos a los ídolos, donde hacían la famosa purísima, esas cosas? En sí no es solo estar en el lugar. O sea, la comida no era problema. Estar en el lugar no era en sí el problema. El testimonio. No va a faltar quien lo mire, lo otro. Entonces, no podemos arriesgarnos a dar un mal testimonio. Entonces, lo más recomendable no estar ahí. Y entonces ahí, no solamente para el débil. O sea, si un hermano débil en la fe te mira, tienes problemas. Pero si también alguien del mundo te mira por el testimonio, van a decir, y que no va a la iglesia, que no sé qué. Y es lo primero que van a decir. Es lo primero. Y entonces ahí estás pecando vos. ¿Por qué? Porque estás haciendo que hablen mal, no solo de vos, sino que estén hablando mal de Cristo. Amén. Pero mira, Matamoros, a veces hay personas, y hablando de este punto, que van ahí, ¿verdad? Pero a veces lo hacen por necesidad. Hay personas que van a agarrar sus cañitas, su nacatamal, esto por necesidad o por hambre, ¿verdad? No sabemos cuál sería la necesidad o el deseo de haber estado ahí, pero realmente... Claro, ahí y al final el que lee los corazones al final siempre es el Señor. O sea, y estos aplican a este caso que estaba acá. Los hermanos que estaban en el lugar donde se sacrificaban los animales, pero que estaban con su conciencia tranquila, sabiendo que un ídolo nada es, que no estaban ahí por devoción, por fe ni por nada, sino por llegar a comer. Entonces, por ahí podría aplicar este caso de personas que no porque tengan devoción, porque hay dos tipos de personas. El que va por devoción y el que va sin devoción, el que va solo probablemente por comer. Hay uno que llega sin fe, sin devoción, por comer, y hay otro que llega a comer, pero también con devoción. ¿Y sabe qué pasa? La Biblia también nos habla de ese otro tercer grupo, porque habíamos visto el que no llega para nada y le pasan dejando, pero tiene problemas con la comida. El que se sienta a la mesa de los ídolos, pero no, ni ídolo nada es, dice, come tranquilo, la conciencia no le acusa. Y está el que llega, se sienta, come y está con devoción. Entonces, en el capítulo 10, la primera carta a los Corintios, igual el apóstol Pablo nos da unas anotaciones por ahí. Y vamos a leer unos versículos. Dice, por ejemplo, y hace una comparación, primera carta a los Corintios, capítulo 10. Dice aquí el apóstol Pablo, la copa de bendición, dice en el versículo 16, que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, dice, siendo uno solo el pan nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, no son partícipes del altar. Entonces, Pablo hace una comparación a la iglesia de lo que partimos el pan y tomamos la copa. Es comunión. ¿Con quién? Con nuestros hermanos y con el Señor. No el que el pan no una ni la copa en sí no une. Yo puedo comer pan sin levadura por aparte y la copa por aparte y no tengo comunión. Pero en el momento, con el propósito que la tomamos nosotros,
cuando damos gracias en el momento de la adoración, sí estamos teniendo comunión con la copa y el jugo, con el Señor y con la iglesia en sí, el cuerpo de Cristo. Entonces, esa copa significa una comunión. Ahora él recuerda, dice, mira, Israel dice según la carne, dice, Israel, se acuerda del pueblo israelita, ¿qué pasaba? Dice, cuando ellos comen de los sacrificios, dice, no son participantes del altar, dice, claro, los sacerdotes sacrificaban, lo que comían ellos, esto, lo otro, lo hacían con fe con el Señor, dedicado al Señor, entonces era participante del altar. Entonces, ¿dónde viene todo? La mentalidad. Por eso te digo, si tomamos jugo de uva y comemos pan sin levadura, yo lo puedo hacer en mi casa por aparte, pero eso no es una comunión. Lo puedo hacer cualquier día de la semana, en cualquier momento, pero no es comunión. Pero cuando lo hacemos así como el Señor manda, lo hacemos con fe, que estamos participando del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, entonces esa es comunión. Cuando lo hacemos como iglesia con el propósito de glorificar el nombre de Dios. Entonces, tiene que ver el acto, pero el propósito también. La mente, el propósito, el espíritu tiene que ver ahí. Entonces, allá lo hacían los mismos sacerdotes, tenían comunión con el Señor, con los que eran participantes del altar. Y ahí viene el punto de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa si yo voy entonces a una celebración? ¿Cómo? Pero también estoy con la parte devocional, cuando estoy en adoración también, yo en la parte de la idolatría. Dice el apóstol Pablo en el versículo 19, primera carta a los Corintios, dice, ¿qué digo pues? Dice, vuelve a lo mismo, los principios. El ídolo nada es. El ídolo nada es, dice. ¿Qué pues digo? Dice, ¿que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, dice, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes, dice, con los demonios. No podéis beber, dice, la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor, somos más fuertes que Él, dice el apóstol Pablo. Este punto es muy importante, porque a diferencia del que estaba sentado en la mesa, pero con el conocimiento que un ídolo nada es, estos que estaban aquí estaban teniendo comunión con los que estaban ahí presentes y con los demonios. ¿Por qué? Porque al final el propósito era agradar a esos ídolos que no son nada. El pecado se convertía en el propósito de su corazón. Todo lo que tiene que ver con los sacrificados a los ídolos, la parte central es la intención del corazón. Por eso dice, el que tiene en su corazón que es malo, no lo haga. El que siente en su corazón que puede, venga, dice, puede. Pero estos que estaban acá eran hermanos que se iban y sentaban. Claro, como ellos venían de culturas paganas y ellos traían esas raíces, los mismos judíos tenían costumbres. Algunos iban a la sinagoga todavía, Pedro y Juan dice en la escritura que iban al templo, tenían ciertas costumbres que costó que las dejaran a un lado. Entonces, claro, entonces muchos participaban en templos paganos, iban y participaban. Entonces, y ya veniendo a Cristo, tenían ciertas costumbres todavía iban a adorar, practicaban la idolatría. ¿Por qué? Porque estaban comiendo como sacrificado a los ídolos. Y ese era el punto. Dice Pablo, dice, pondremos a celo, provocaremos, dice, a celo al Señor, somos más fuertes que Él. Dice, entonces es claro el punto ahí. El que llega a la Purísima, come, y está cantando y está con devoción, no, dice el apóstol Pablo. Definitivamente eso es estar sentado a la mesa de los demonios por la intención del corazón. Correcto, porque fíjate que yo, mientras estabas hablando, yo decía, pero no creo que alguien de la iglesia, estando en la iglesia, vaya a una purísima y se siente con tanta devoción a cantar como lo hace en la iglesia. Pero, vos ya me respondiste. Aquí estaban algunos Hay hermanos. gente que viene, no, y hay gente que viene. A ver, mucho de los cristianos, de nosotros, y más los adultos, ¿verdad? Vienen de la iglesia católica y traen estas costumbres de ir a la Purísima o de celebrarla. Sí. Y entonces vienen de la iglesia católica, vienen a la iglesia de Cristo y todavía se les queda eso. Porque realmente a veces este tipo de fiesta dentro de Nicaragua, a veces no lo miramos como religioso, lo miramos como cultural. Ya es una cultura, lo miramos así, ¿verdad? No estoy diciendo que sea cultura o que sea religioso, no sé, ya cada quien es responsable de lo que piense. Pero a veces lo estamos viendo como una cultura y entonces puede pasar eso, que decimos, vienen hermanos que la celebraban
y voy a seguir celebrando a la Virgencita, dice. Y comienzan o tal vez no en su casa, la van a celebrar en otro lado para que no me vean, pero lo hacen. Y eso sería, como dice el apóstol Pablo, provocar a celos del Señor, porque de hecho la idolatría, aunque Dios condena todos los pecados, el pecado que más enciende la ira de Dios rápidamente es la idolatría, porque Él nos ve a nosotros como una novia, Él nos ve como una pareja, ¿verdad? Y un hombre puede, o una mujer puede soportar casi cualquier falla de una pareja, pero el pecado que más enciende a una pareja es la infidelidad. Entonces, lo que en la historia de Israel nosotros vemos que lo que más encendía la ira de Dios y lo hacía rápido era cuando el pueblo caía en idolatría. Y aquí vemos a hermanos que estaban llegando al templo, no solo llegaban a comer como los del capítulo 8, no solo llegaban a comer, llegaban a idolatrar también. Ahí estaba, su corazón lo tenían puesto en ese lugar. Por eso dice el apóstol Pablo, estaban teniendo comunión con los demonios, porque al final el que incita a hacer esas cosas no es Dios, al final es el diablo, ¿no? Al final es el diablo. Hay algo, una pregunta que yo sé que también la tienen allá, los que nos están viendo. ¿En dónde cabe esta persona que en el trabajo le exigen que tiene que ir a la Purísima y tiene que estar ahí? Pero yo no puedo ir a esto, pero me lo están exigiendo. ¿En dónde cabe en estos tres? Cae en el ejemplo de Pedro y Juan, cuando los echaron a la cárcel. A ellos los echaron a la cárcel, los habían golpeado y les habían dicho, allá en el libro de los Hechos, y les dijeron que dejaran de predicar a Cristo. Cuando Gamaliel les dijo, dejen estos hombres, si ese camino es falso, pues ahí van a desaparecer. Si es de Dios, no sea que estemos batallando contra Dios. Entonces soltaron a Pedro y a Juan y le hacen una advertencia y le dicen, los vamos a soltar, pero no sigan predicando, cállense. Y Pedro y Juan dicen, es necesario antes, dice, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, puede ser que tengamos una presión social, que en el trabajo nos digan, es que es necesario, tienen que estar aquí, lo otro. Pero al final, la Biblia nos manda a obedecer leyes terrenales, que seamos respetuosos con las leyes terrenales, con nuestros amos, con nuestros jefes, aunque sean groseros, lo otro. Pero siempre y cuando cualquier ley gubernamental o leyes del trabajo, lo otro, no vaya en contra de lo establecido por Dios. Si a mí me obligan en una empresa a que tenés que ir a la Purísima por ley, son reglas, yo no puedo provocar a ir al Señor. Mejor prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. No quiero conocer la ira de Dios. No quiero conocer la ira de Dios. Tenemos un Dios que es fuego consumidor. Sí, es bien importante conocer de este tema y este punto porque suele pasar realmente. Hay empresas que te dicen, mira, te vamos a deducir quincenal o mensualmente de tu salario porque al final nosotros hacemos la Purísima. Y allí, querás o no querás, te lo deducen, sí o no. Entonces, hasta donde nosotros podamos, creo que no lo hagamos. Pero en ese punto ya, si me quitan dinero, bueno, que se ve el dinero, pero yo no voy a estar sentado. Ahora me trae otra pregunta, con esto de mantenerla ahí. Ok, en el trabajo me quitan dinero, yo no pido que me lo quiten, pero no importa, pues agarrámelo. De todas maneras, en diciembre yo no voy a estar ahí. Es más, ni te voy a comer una caña, pero agarra el dinero, ahí está, me lo estás quitando. Pero ¿qué pasa con aquellos hermanos que probablemente en su vida anterior sí lo hacían o ayudaban monetariamente, pero ahora están en la iglesia? Y tal vez la mamá o el papá o no sé, la abuelita siguen esta tradición y ay, hijito, este mes quiero celebrar a la Virgencita, no me vas a regalar. Bueno, entonces estos 500 pesitos. O te voy a ayudar pues a arreglar ahí. Estarán en pecado. Yo ahí recomendaría a la mamita, a todo, a la abuelita, a la mamá, a la tía, todo. A la idolatría, nada. No recomendaría yo. Yo lo veo poco recomendable, o cero recomendable, mejor dicho. Porque recordemos, todo tiene que ver con la intención. ¿Para qué ese dinero? Para comida, medicamentos, hermano, todo lo que esté al alcance. Pero para el propósito que se está haciendo, no sería recomendable. Porque, más que mi opinión, pensemos, ¿qué pensaría el Señor de esta acción que yo estoy haciendo? ¿Es agradable ante Dios? ¿Qué nos diría el Señor?
Dios está en todos lados, pero si lo tuviéramos físicamente, Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Qué crees que nos diría el Señor? Ahí es donde tenemos que pensar. Pensar con nuestra conciencia. O sea, ¿qué nos dice el Señor? Creo que no sería muy recomendable. O sea, a ellos todo, pero en el momento del propósito, porque al final, Pablo, ¿cuál decía? El propósito de la comida. No la comida en sí, sino el propósito de la comida. Ese es mi punto. Perfecto. Bueno, yo agradecer, ¿verdad?, a todos por haber visto este video. Me gustaría escuchar, a ver tus últimos comentarios, si tenés algún comentario adicional para concluir. Un último comentario, porque a veces estamos nosotros, como el primer caso que estaba tranquilo, ¿no? Dice la Escritura, en el versículo 23, todo me es lícito, dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, dice, pero no todo edifica. Ninguno busque, dice, su propio bien, sino el del otro. Y ahora dice en el versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comer. Recordemos que había el caso del que comía solo legumbres, el que comía solo verdura, el que bebía, pero no comía carne porque no sabía si era del altar o no. Pero dice Pablo, de lo que vendan en la carnicería, dice, al final dice Pablo, es bueno, sí, no es malo, de gracias al Señor, sin preguntar nada por motivos de conciencia, la clave del tema. Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo, te pasan llamando como el que te invita a la Purísima, si algún incrédulo os invita, dice Pablo, y queréis ir, de todo lo que se os ponga adelante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, dice Pablo. Pareciera que ahora es mala. No, dice Pablo, no lo comáis. Pero dice, por causa de aquel que lo declaró y por motivos, dice, de conciencia. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, ¿cuándo es malo? Cuando la conciencia nos acusa. Porque alguien te puede decir, mira, esto es sacrificado para los ídolos. Esto lo traje de una Purísima. Tomaste en el catamal para probarte. Mira, esto es de la Purísima. Es cristiano y vamos a ver si se lo come. No lo hagas. No por tu conciencia, sino por aquel que lo está declarando. Para no hacerlo pecar también. Porque cuando miras que sos cristiano y te lo comiste, ¿qué va a decir? Entonces va a empezar a señalar. Y vamos a hacer pecar a los demás. Vamos a pecar contra Cristo. Ese es el punto. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Matamoros por habernos acompañado. Sabemos tan importante que era tocar este tema a escasa hora de que inicie la gritería. Hemos hablado, según la Biblia, juzgue usted lo que va a hacer en este día. Muchísimas gracias, recuerde darle like a este video, compartirlo con sus personas más cercanas y recuerde, hablamos o hablando claro.